Hola y bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, Walter. Esta vez me ganaste. Tenía que hacerlo, he estado perdiendo todo este tiempo. Entonces, hola Martín, ¿Te va bien? lo estoy intentando. Sí, la Biblia dice, no importa cuántas veces caigas. ¿Quién dijo que caí? Soy viejo, hoy en día solo me tamboleo. Bien, ahora tropecemos con esta presentación, Hagámoslo. pero le pediremos al Señor que sea un bastón o algo que nos ayude a superarla. Un bastón. Oremos. Padre Celestial, vivimos en tiempos trascendentales y suceden cosas a nuestro alrededor que pueden engañarnos fácilmente. Por eso te pedimos que nos ayudes a comprender lo que ocurre afuera y llevar esto también a la gente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Martín, hay dos preguntas que queremos abordar hoy. La charla trata sobre el rey del sur. Sí, como nuestro fondo, pero no hay mucha gente que quiera decir eso o que quiera estar de acuerdo con nosotros No, sobre quién es el rey del norte y del sur. bueno, creo que hay algunas voces que hablan con sensatez en este momento, a las que nos referiremos en este tema. Pero brevemente, antes de abordar el tema del Rey del Sur, de lo que trata esta presentación, hay algo que nos molesta constantemente. Es, es decir, podemos vencer el pecado. Mucha gente nos ha escrito que nosotros afirmamos que no podemos vencer el pecado. Y por supuesto, esto es una gran distorsión de lo que decimos, porque hay gente a la que le encanta distorsionar lo que la gente dice, ¿verdad? Y a esos distorsionadores nos gustaría explicarles claramente cuál es la situación. Y con esto vamos a cerrar el tema, porque seguir hablando de ello, digas lo que digas, esta gente lo distorsionará y te hará decir lo que no dijiste. Aunque creen que lo dijiste porque quieren creer lo que dijiste cuando nunca lo dijiste. Digámoslo así. Es exactamente lo que acabas de decir. Escuché a uno de ellos y dijo, Walter White dice esto, pero quería decir esto. Lo dijiste bien. Sí, dice esto, pero obviamente no dice aquello. Dice otra cosa. Bueno, no quiero entrar en adjetivos para estas personas, aunque son una espina. Y, y una espina es, digámoslo, sin rodeos, muy irritante. Bien, entonces podemos vencer el pecado. Abordemos eso brevemente, no vamos a profundizar en ello. Ya lo hemos hecho. Se ha hecho tantas veces y la gente no escucha. Entonces, ¿podemos vencer el pecado? Pregunta. Lo que hemos dicho constantemente es que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza permanecerá con nosotros hasta que Cristo venga y cambie nuestro vil cuerpo a su cuerpo glorioso. Y no tenemos justicia que reclamar aparte de la justicia de Cristo. Si quieren decir, según lo que está escrito allí, que decimos que no pueden dejar de pecar, entonces no puedo ayudarlos. Entonces obviamente hay una disfunción cerebral en alguna parte. Así que vayamos a la Biblia y aclaremos esto y al espíritu de profecía. Romanos 3:10, podríamos poner 100 versículos, pero solo uno. Eso es todo. Como está escrito, no hay justo, no ni uno. No dice no hay justo hasta que sea perfecto y esté sin pecado. No dice eso. No, ni siquiera la última generación. No, no hay ni un justo, ni siquiera uno.
Así que lo siento mucho por ti, Martín, pero no eres justo. Puedes revestirte de la justicia de Cristo. Sí, Pero si crees que eres justo, entonces estás con tu propia vestimenta. Bien, repitamos esta cita. La hemos mostrado cientos de veces, pero volvamos a mostrar. No podemos decir que somos sin pecado hasta que este cuerpo vil sea transformado y adaptado a su cuerpo glorioso. Martín, no me deslumbras. Definitivamente, no tienes un cuerpo glorioso. Y creo que yo tampoco lo tengo. Pero si buscamos constantemente seguir a Jesús, tenemos la bendita esperanza de estar ante el trono de Dios sin mancha ni arruga ni nada parecido, completos en Cristo, revestidos de su justicia y perfección. ¿Esto está en armonía con Romanos 3:10? es exactamente lo mismo. Los romanos simplemente no incluyeron la última parte de su justicia y perfección. Sí. De acuerdo, entonces significa esto que estamos condenados a seguir pecando porque tenemos una naturaleza pecaminosa. No, ahora es un problema. Pero estas personas dicen que decimos que sí, seguirás pecando. No, simplemente no entienden lo que decimos. No quieren entender porque quieren ser perfectos. Quieren llamarse justos. Sí. Entonces lo que en realidad estamos diciendo, Martín, es que tenemos una propensión al pecado y que permanecerá con nosotros hasta que Cristo venga. Pero eso no significa que debamos actuar según nuestra propensión. Cristo murió por nosotros y cuando aceptamos su sacrificio expiatorio nos arrepentimos y renacemos en Él. Nos cubre con su justicia y por su espíritu nos quita el corazón de piedra y nos pone en armonía con su voluntad. El pecado se vuelve aborrecible para nosotros y lo vemos por lo que es. Si decimos que no podemos vencer el pecado, entonces estamos diciendo que Cristo no puede obrar en nosotros y eso sería negar el Evangelio. ¿Es eso suficiente? Definitivamente. Pero tengo una propensión. Ujú. Solo explica lo del alcohólico. Sí, si eres alcohólico, eres alcohólico. Tienes propensión a beber alcohol. Eso no significa que tengas que ceder. No tienes que ir al bar, pero sigues siendo alcohólico porque en cuanto das el primer sorbo, estás hecho polvo otra vez, ¿cierto? Así que, Martín, tenemos una propensión pecaminosa. Y para los que se creen perfectos, les sugiero que se dejen caer un martillo de 9 kilos en el dedo del pie y vean lo perfecto que son. Sobre todo si lo hacen varias veces, repetidamente. Es como ese chiste del electricista que vierte plomo fundido en uno de esos condensadores y no le da en el blanco y se le cae por la espalda a su compañero que trabaja abajo y a ese lo arrestan por profanidad pública. Y el juez le pregunta, ¿qué has dicho? Él dice, Charles, por favor, ten cuidado con ese plomo fundido la próxima vez que lo viertas. Me cayó por la espalda y te agradecerías que tuvieras un poco más de cuidado. El juez le habría creído. Y yo tampoco le creo. ¿No le crees? ¿No le crees? En fin, sigamos con esta historia, ¿de acuerdo? Cuando el conflicto termine, esto viene de señales de los tiempos. Cuando lleguen los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, entonces los pecados de las almas arrepentidas que han recibido la gracia de Cristo y han vencido mediante la sangre del Cordero serán borrados de los registros del cielo y serán puestos sobre Satanás, el chivo expiatorio, el originador del pecado, y no serán recordados más en su contra para siempre. Cuando termine el conflicto de la vida, cuando la armadura sea puesta a los pies de Jesús, cuando los santos de Dios sean glorificados,
Así que tenemos dos aquí, cuando mueras o cuando seas glorificado. Eso es en la segunda venida de Cristo. Entonces, y solo entonces será seguro afirmar que somos salvos y sin pecado. Ahora hay quienes dirán, oh, entonces no tienes seguridad en cuanto a tu salvación. Verás, cada vez que haces una afirmación simple, solo por intentarlo, la otra parte viene y lo repite todo. Entonces dirán, entonces estás diciendo que nunca lo dijiste. Solo leíste una cita, eso es lo que hiciste. Por ejemplo, estaba pensando cuando estábamos contando el chiste y nos reíamos, entonces tendremos gente que ahora dirá, oh, entonces te estás burlando de la expiación de Jesús, que tuvo que morir por tus pecados. Pueden hacer lo que quieran. El hecho es que tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos una propensión pecaminosa, pero no queremos pecar y aborrecemos el pecado. Esa es la situación hasta que morimos o hasta que recibimos un cuerpo glorificado. Una de las dos. Al hacer eso, estás glorificando a Cristo de nuevo. Eso es lo principal. Nunca queremos decir, entiéndelo. Nunca te lo atribuyes a ti mismo. De acuerdo. Entonces dirán, entonces dices que no puedes decir que eres salvo. Lo que puedes decir es, tengo fe en quien comenzó una buena obra en mí y la completará. Entonces la responsabilidad no recae en mí, sino en Él. Así que deja de lado el egocentrismo y confía en Cristo. Que Él nos declare justos y que Él te declare salvo. Ahora, veamos lo que dice la Biblia. Muy bien. Menos gente dirá, bueno, solo estás citando el espíritu de profecía. Busque la palabra no peques en la Biblia en ese orden. Hay muchas otras. Puedes encontrar cientos y cientos de textos sobre el pecado y sus efectos. Pero la palabra no peques está en la versión King James y se compone de 10 versículos. El primero está en Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, ¿quiere que peques? No. No, no quiere que peques. Pero si tienes a Dios en mente y lo reverencias, te ayudará a no pecar. ¿Es eso lo que significa el texto? Exactamente, es apropiarte de su ayuda porque mantienes tu rostro puesto en Él. De acuerdo, entonces, ¿quién está haciendo esto en ti? Él. Bien, eso es del Antiguo Testamento. Claro, en el Nuevo Testamento la ley ya no existe, entonces puedes pecar, ¿verdad? Ese es el otro ejemplo. Por si acaso dicen que lo digo ahora, estoy siendo sarcástico. 1 Samuel 14:34. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degolladas aquí y comed y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la carne. Así que él no quiere que peques, quiere que practiques cosas que no sean pecaminosas. Salmos 4:4. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Estad en silencio y sabed que yo soy Dios, ¿verdad? Meditar en tu corazón es reconciliarse con Dios. Sí. Salmos 39:1. Al músico principal, Salmo de David, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Ten cuidado y no peques. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Vaya, eso es bastante fuerte, así que incluso guarda silencio mientras se agita con eso. Sí. Él es el malvado. ¿Contra quién lucha? Contra su naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Así es. Muy bien. Sin embargo, dice Ezequiel, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. ¿Hay alguna condición? Sí, porque si lo llevas de vuelta, la transgresión de la ley es muerte. Sí, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Así que vayamos al Nuevo Testamento, velad debidamente y no pequéis.
¿La justicia de quién, Martín? La de Cristo. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Efesios, airaos, pero no pequéis. Es difícil. Asombroso. Es difícil. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿pueden estar enojados a veces hasta que se ponga el sol? Así que tienen que esforzarse mucho y decir, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto. Sí, y no pecar. ¿Y qué pasa si ese plomo fundido te cae por la espalda? Tendrás que volver a Cristo. Bien. Primera de Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si el plomo fundido te cae por la espalda y te vuelves loco, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No sé, ¿se me permite parafrasear ese versículo así? Quizás. Quizás. Pero aún así me meteré en problemas si lo hago, ¿cierto? Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecados que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando pecas de muerte, debemos ayudarnos mutuamente, debemos apoyarnos mutuamente. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Bueno, estaba pensando cuando leíamos la parte que decía, si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre. Ahora, la tecnología de los últimos días sostiene que cuando nos encontramos sin mediador, ahí es donde surge el problema. Por lo tanto, ya habrás alcanzado la perfección. No, porque tienes un cuerpo aún sin glorificar. Entonces, ¿cómo te mantendrás sin mediador? Bueno, la Biblia nos dice lo que sucederá. Dice que pondrá a sus ángeles a cargo de ti y que te protegerán de ese ataque. En otras palabras, mantendrán alejada de ti la influencia de los ángeles malignos. Te has establecido en la verdad. Sabes que es la verdad. No vas a renunciar a la verdad y los ángeles te protegerán en ese tiempo hasta que Él venga. La idea de que algo especial será hecho con la última generación, en mi opinión, es erróneo, porque la forma en que se es salvo a lo largo de las generaciones nunca ha cambiado. No habrá cambios al final. Entonces, cuando Elías fue trasladado y llevado al cielo, ¿fue un caso especial que recibió esta bendición especial? ¿O fue como María, según la fe católica, que tuvo una concepción inmaculada, lo que le dio una naturaleza no caída? Así que nada de eso aplica, nada de eso aplica. El plan de salvación es el mismo en todo momento. Y cuando Jesús venga, transformará ese cuerpo vil en su cuerpo glorioso. Pero mientras estás allí sin un mediador, son los ángeles quienes te protegen de las malas influencias. Y su Espíritu Santo, que ha trabajado contigo y con tu mente, te mantiene en el patrón de pensamiento que has establecido para que seas inconmovible. Sí, Eso es lo que significa estar tan arraigado en la verdad que no puedes ser conmovido. Eso es lo que significa ser sellado. entonces puedo decir con franqueza que en ese momento probablemente no pecarás. No, probablemente no pecarás. De hecho, no pecarás. No pecarás, no pecarás en ese tiempo. Eso no quiere decir que soy libre de pecado porque Jesús, No puedo decir que soy sin pecado. pero no pecarás en ese tiempo. Y creo que eso aclara una gran confusión sobre cómo piensa la gente. Sí, básicamente decimos lo mismo. Simplemente no vamos más allá y somos glorificados hasta el punto de ser sin pecado. Porque, Martín, ¿son sin pecado los ángeles? Sí, ¿Son sin propensión al pecado? sí, son sin propensión al pecado. ¿Cayeron? Sí, un tercio de ellos pecó. Bien, tomemos otro ejemplo.
Adán en el Edén era sin pecado, Sí, era sin propensión al pecado, sí, cayó, sí, por lo tanto podía caer, sí. Eso marca una gran diferencia. marca una gran diferencia. Entonces, Martín, incluso si al final pudieras permanecer sin un mediador en tu propia perfección, seguirás cayendo sin Cristo. 100%. ¿Tendremos la posibilidad de pecar cuando lleguemos al cielo? Martín, si Cristo murió por tu libertad de elección, ¿te la va a quitar? No. Eso sería ridículo. Todo ese esfuerzo, ¿por qué no lo quitó desde el principio y resolvió el problema entonces? Exactamente. Entonces aún podrás pecar. ¿Pecarás? No. No. Lo serás porque te has asentado en la verdad y no puedes ser conmovido. Bien, ¿y quién es la verdad? Cristo. Ah, entonces ni siquiera un ángel es salvo sin Cristo. Si Cristo no hubiera muerto por esto, por el pecado eventualmente, Todos habrían caído. ángeles, mundos no caídos, todos probablemente eventualmente pecarían. Así que todos en el cielo seguirán dependiendo de Cristo para permanecer sin pecado por toda la eternidad. Pero ya nadie dudará de Cristo. Es la semilla de la duda que fue arrojada sobre Cristo la que condujo a una separación de Cristo que condujo automáticamente al pecado. Eso fue lo que pasó. Entonces, si hay 10 versículos en la Biblia que dicen no peques, ¿está Dios pidiendo algo imposible? No. No. ¿De acuerdo? Entonces el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe en verdad. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y les he respondido que es el mensaje del tercer ángel en verdad. Es en verdad el mensaje. Pero dice que no quebranten los mandamientos de Dios, que no guarden un falso conjunto de mandamientos, ni acepten la marca de la bestia, que es un mandamiento farisaico que no se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es justicia por la fe? Porque no se puede lograr sin la justicia de Cristo que te cubre y su poder te capacita. Así que presenta a un Salvador exaltado. Eso es lo que hace. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante Cristo. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ahí está el asunto. Si recibes la justicia, eres capacitado para guardar los mandamientos y por lo tanto se manifiesta. Martín, ¿eras tú un quebrantador del sábado antes de descubrir la justicia de Cristo? Sí, por supuesto. Muy bien, sí, por supuesto. Ahora que has descubierto la justicia de Cristo, ¿abandonaste el falso sábado y guardas el verdadero sábado de la Biblia? Sí, Fue fácil, ¿verdad? Pero lo hiciste. sí, ¿Por qué? porque es la verdad y creo que eso es lo que Dios requiere de nosotros. Oh, así que lo hiciste. Entonces dejaste ese pecado. Sí, Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el derramamiento de su espíritu en gran medida. Así que, Martín, lo único que decimos es que dejes de jactarte de tu impecabilidad y aceptes la justicia de Cristo como tu boleto, tu título al cielo. Nunca digas, mírame, es farisaico.
Hay un versículo que dice, ten cuidado, no sea que pienses que estás firme y caigas. Eso se refiere a cuando piensas, ya lo he alcanzado. Muy bien, volvamos a preguntarnos, ¿podemos vencer el pecado? Tenemos que vencerlo y podemos vencerlo en Él, Cristo. Martín, si no pones en Él, ahí estás ladrando al árbol equivocado. Y sabes qué, ten cuidado porque a veces lo ponen ahí, pero es solo palabrería. Porque dicen que se mantendrán firmes sin mediador y por lo tanto serán perfectos. Ni siquiera un ángel puede mantenerse firme sin Cristo y ser perfecto. Él nos capacita, Él nos dirige, Él vive su vida en nosotros. Entonces hago la pregunta, Martín, ¿no cantamos eso? Vive tu vida en mí, oh Jesús, etcétera, etcétera. ¿No lo cantamos? Para que no nos jactemos y digamos que no tenemos pecado. Necesitamos una actitud humilde hacia nuestras capacidades en lugar de jactarnos de nuestros logros y decir que no tenemos pecado. Recordemos quiénes somos y demos gloria a Dios por tan gran salvación. El carácter que desarrollamos aquí es el que nos llevamos al cielo. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Me encanta. Así que veamos lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro. Cuando la voz de Dios despierte a los muertos, Él saldrá del sepulcro con los mismos apetitos y pasiones, los mismos gustos y aversiones que poseía en vida. Dios no obra ningún milagro para regenerar al hombre que no quiso ser regenerado cuando se le concedió toda oportunidad y se le proveyó toda facilidad para ello. Mientras vivía, no halló el deleite en Dios, ni halló su placer en su servicio. Su carácter no se halla en armonía con Dios y no podría ser feliz en la familia celestial. Sencillo. Los pensamientos que te llevas a la tumba son los pensamientos con los que despiertas. La rebeldía que llevas a la tumba es la misma con la que despiertas. Sí. El único que puede quitar eso es Cristo. Sí, Él no va a cambiar tu carácter mientras estés en la tumba. Entonces, ¿hay algo que vencer aquí? Sí. Por las obras de la ley nadie será justificado. La ley no tiene poder para salvar al transgresor. Si el hombre, después de su transgresión, hubiera podido salvarse con su máximo esfuerzo por cumplir la ley, entonces Jesús no habría tenido que morir. ¿Acaso los fariseos no lavaban la copa por dentro y por fuera y colaban todo lo que bebieron para no beber nada impuro? ¿Les ayudó? No. El hombre podría haberse aferrado a sus propios méritos y haber dicho, soy sin pecado. ¿No es lo que dicen esas personas? Es esa túnica con la que llegas al banquete de bodas y Él te pregunta, amigo, ¿de quién es la túnica que llevas puesta? Bien, disculpas por habernos equivocado. Ahora somos perfectos. No tienes que morir. No hay problema. Dios nunca rebajará la ley a los estándares humanos y el hombre jamás podrá elevarse para responder a sus exigencias de perfección. Pero Cristo viene a nuestro mundo y paga la deuda del pecador, sufre el castigo por la transgresión de la ley y satisface la justicia. Ahora el pecador puede reclamar la justicia de Cristo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El pecador ahora puede reclamar la justicia De Cristo. Cristo. No me mires a mí, soy lo máximo. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Me resulta bastante claro. Reflexionemos sobre ello de nuevo. ¿Dirías que potencialmente toda persona puede ser salva gracias a la sangre de Cristo, que es suficiente para todos? Sí. ¿Significa esto que todos serán salvos? No. No. Porque solo quienes aceptan el plan de salvación y cumplen las condiciones serán salvos. ¿Es cierto? Potencialmente todos pueden tener acceso al cielo, pero pocos lo encuentran porque no lo buscan. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Pero qué pasa con quienes nunca han oído hablar de la verdad? ¿Y hay alguna diferencia entre quienes conocen la verdad y quienes no?
Definitivamente. ¿No es una buena pregunta? Bueno, puedes leer Romanos, dice mucho sobre quienes están bajo la ley y quienes no. En otras palabras, quienes conocen la ley, conocen el camino de Dios y quienes no lo conocen. Pero una pequeña cita aquí. Pero acabas de abrir la caja de Pandora, así que tendrás que hacer algo con Romanos, porque precisamente lo que acabas de mencionar es una de las razones por las que probablemente todo el mundo evangélico dice que ya no es necesario guardar la ley. Invalidamos la ley en ninguna manera si no confirmamos la ley. Es una cuestión de equilibrio. Bien, siempre se omite en ese versículo. Veamos qué dice el manuscrito 130, un comentario sobre Juan 15:22. Las pruebas de Dios son diferentes, Martín. Eso es lo que también dijo Romanos, por cierto. La prueba que Dios aplica a los paganos que no tienen la luz y a quienes viven en el conocimiento de la verdad y la luz abundante es completamente diferente. Él acepta de quienes viven en tierras paganas una fase de justicia que no les satisface cuando se la ofrecen quienes viven en tierras cristianas. No exige mucho donde no se le ha otorgado mucho. Martín, esta es una declaración muy fuerte. Está totalmente en armonía con Romanos. Sí, Entonces, Martín, si has aceptado a Cristo y te declaras cristiano, ¿eso te impone más responsabilidad sobre ti? definitivamente. ¿Significa eso que en Cristo debes esforzarte por superarte para ser un ejemplo para los demás? Por supuesto, entonces tu crecimiento tiene que ser sobresaliente. Sí. Así que, en armonía con el espíritu de profecía, quisiera declarar públicamente que nunca he afirmado estar libre de pecado. Nunca he afirmado haber superado total y completamente mi naturaleza pecaminosa. Pero ciertamente he afirmado que no quiero pecar. Absolutamente. Y por la gracia de Cristo puedo vencer el pecado. De lo contrario, ¿qué sentido tendría la santificación? No habría santificación. Entonces podríamos prescindir de ella y solo quedarnos con la justificación y seguir pecando. Y luego desechar la ley. Sí, así que cualquiera que quiera decir que afirmamos que tendrás que seguir pecando porque tienes una naturaleza pecaminosa, no entiende la justicia por la fe. Tampoco entiende la santificación, porque por cierto, la Biblia también dice que sin santificación nadie verá a Dios. Pero la medida de tu comprensión del tema influye porque Dios es un Dios justo. Creo que la gente malinterpreta la santificación. Creen que hay que trabajar para alcanzar la santificación, pero es Cristo quien te santifica. No es por las obras de la ley que eres salvo, solo las obras que son hechas por Cristo en ti, las que tienen algún valor ante Dios. De hecho, te mantiene en la santificación. Así que incluso un pagano decente y amable es impulsado por el Espíritu de Cristo, aunque no lo sepa, porque por sí mismo sería como cualquier otro tirano, porque su jefe sería el tirano de tiranos, es decir, Satanás. Espero que esto aclare el asunto. No quiero volver a hablar de ello, pero Martín, estoy deseando tener un cuerpo glorificado para que esta lucha constante contra mí, tener que despertarme con un bate de béisbol para golpear al viejo hombre del pecado hasta la muerte cada mañana, finalmente pueda terminar. Estoy de acuerdo. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Ese es David hablando. Martín, lee la historia de David y mira lo que dice aquí. Por supuesto, este es el tipo de Cristo que realmente hizo esto. No ha hecho nada malo ni se ha apartado de él. Así que su única afirmación sería la de Cristo, pues todos sus juicios
estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. ¿Rima eso con la historia de David en la Biblia? No, No, pero sí rima con el antitipo. así es, con Cristo. Así que pongamos el énfasis donde está. Y ahora comencemos nuestra discusión de hoy. Sí, Habiendo terminado con eso, ojalá de una vez por todas. Estamos hablando del rey del norte y del rey del sur. Y nuestro último episodio fue sobre Oriente Medio y sobre el rey del norte. ¿Quién es? ¿Es el papado, Turquía, el Islam o quién es? Y afirmamos firmemente que la Biblia es muy clara en cuanto a qué es el rey del norte. Es quien gobierna y blande el cetro al final de los tiempos. Y es el poder del cuerno pequeño. Y si leen a Daniel dirán, miren, un juicio se está llevando a cabo en el cielo, mientras el cuerno pequeño pronuncia palabras pomposas aquí abajo. De eso se trata, ¿verdad? Nadie puede negar que el cuerno pequeño es el papado, y por lo tanto nadie puede negar realmente que es el rey del norte. no. Y como ustedes y yo mostramos en ese episodio, el misterio, Babilonia y todo eso solo puede ser uno que rey del norte de Babilonia. Correcto. Pero mucha gente, si quiere ver estudios más profundos, lo hemos hecho porque mucha gente lo pidió. Lo hiciste el rey y la reforma. Incluiremos los enlaces en la descripción de este video para saber quién es el rey del norte. ¿Nunca has cambiado de opinión? Nunca. Hicimos el episodio 204 que claramente hizo un estudio completo sobre Daniel 11. Sí. Pueden verlo, pero Matthew Sánchez también hizo recientemente un excelente video. Sí. Y estaba asociado con quienes ahora afirman que Turquía es el rey del norte. Y por lo tanto el Islam desempeñará el papel principal al final. Y se ha distanciado de esa enseñanza y de esa mentalidad. Así que pondré un enlace. Porque hizo un excelente trabajo y no tenemos que repetir lo que dijo porque lo hizo muy bien. Así que miren lo que dice. Lo interesante es que recuerdo que en Asalto Total hiciste conexión islámica. Sí, Ahora será difícil encontrar eso en algunos lugares, así que pondremos un enlace para que también lo encuentre, porque algunos lugares lo han quitado. lo han quitado porque creen erróneamente que Turquía es el rey del norte y otros, por supuesto, creen que el Islam es el rey del sur. Así que vamos a tratar esa parte ahora. Terminaremos con eso y ya no nos centraremos más en eso, porque tenemos que observar los eventos del fin del mundo y no podemos apagar constantemente estos incendios que arden por todo Internet. Lo que podemos hacer es mostrar en el futuro cómo el rey del norte y el rey del sur encajan. No tenemos que volver a estudiar la Biblia cada vez. Por eso ya lo hemos hecho. Pero para completar, vamos a hacer el rey del sur. Así que veamos brevemente de nuevo esta declaración que era el tema de la época, la idea de Uriah Smith. Y recuerda que en la época de Uriah Smith, la caída del Imperio Otomano, de hecho, justo antes de eso, por ejemplo, él y el movimiento millerita profetizaban lo escrito en Daniel y llegaron a la conclusión de que el Imperio Otomano, centrado básicamente en Turquía, caería. Y así fue. Sí, de hecho predijeron la fecha exacta de todo eso. Y este fue un hito importante que impulsó el esquema profético, pero fue un evento histórico que tuvo lugar. Sí. Ahora, tomar ese evento histórico y extenderlo hasta el fin de los tiempos, si ese fuera el caso, entonces el espíritu de profecía y el conflicto de los siglos en particular habrían enfatizado que así es como sería. Ni una palabra
De hecho, es la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra las que son el enfoque de ese estudio. Volviendo a la historia para mostrar lo que sucedió, están las ideas de Uriah Smith y James White y más tarde los pioneros en general. Todos compartieron este concepto de James White. El hecho de que Elena de White respaldara a Daniel y el Apocalipsis de Uriah Smith porque contenía mucha verdad y porque también enfatizó que este poder otomano caería y se cumplió hasta el día. Por lo tanto, había mucha verdad en ello, pero expandirlo hasta el final nunca fue respaldado por ella de ninguna manera. Y ninguno de los libros que escribió hasta 1915, puedes leer Testimonios para la Iglesia, cada volumen, es solo el papado. Y por cierto, Martín, si estudiamos el libro de Apocalipsis, que nos lleva hasta el final, en ninguna parte, aparte de las partes en el brazo histórico, se hace referencia al Islam. Así que históricamente, sí, pero luego cuando se trata de escatología, lo que sucederá al final de los tiempos, Apocalipsis capítulos 10, 11, 12, 13, 14 y 15, hasta el final del libro nos dice qué sucederá. Y los protagonistas son la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra, y nunca más se menciona ningún otro poder como el Islam. Nunca. Así que echemos un vistazo a este asunto. Uno de los testimonios individuales, probablemente solo oral, fue dirigido a James White. Una reprimenda por su proceder justo antes del Congreso Combinado y la sesión de la Conferencia General. Él y Uriah Smith tenían puntos de vista contradictorios sobre la profecía del Rey del Norte, descrita en Daniel 11, y el poder presentado en el versículo 45, que llegaría a su fin sin nadie que lo ayudara. White, en su discurso del sábado del 28 de septiembre en la carpa recién instalada del campamento, refutó las interpretaciones de Smith. Consideraba que el enfoque de Smith, que indicaba que el mundo estaba al borde del Armagedón, amenazaría el sólido apoyo financiero necesario para la obra en rápida expansión de la iglesia. Así que esto está escrito en los años de soledad. ¿Sabes? Vi a alguien que argumentó que Uriah Smith hizo esto refutó esta visión del Rey del Norte de Uriah Smith, sino solo para evitar que hubiera problemas. ¿Crees que lo habría hecho solo por eso? Tonterías absurdas. Entonces el mensaje de Ellen White a su esposo fue una reprimienda por adoptar un rumbo que llevaría al pueblo a observar diferencias de opinión entre los líderes y a disminuir su confianza en ellos. Para los líderes de la iglesia, mantener una postura dividida ante el pueblo era arriesgado. James White aceptó la reprimenda, pero fue una de las experiencias más difíciles que tuvo que afrontar, porque sentía que estaba haciendo lo correcto. Estaba haciendo lo correcto teológicamente. La forma en que lo hizo fue un problema. Y todos tenemos que trabajar en eso, y a veces en cómo presentamos algo en lugar de lo que decimos. Y luego, curiosamente, en ningún momento Elena de White reveló quién tenía razón en la postura que él mantenía. Ese no era el problema. El punto de la cuestión fue la importancia de que los líderes presentaran un frente unido ante el pueblo. Pero como dijimos, se puede estudiar el Apocalipsis, toda la mitad escatológica del libro, y no encontrar mención alguna del Islam o Turquía ni de ninguno de ellos. Tampoco se encontrará en el conflicto de los siglos. Tampoco se encontrará en ninguno de los otros escritos. Siempre la bestia que sube de la tierra. El cristianismo evangélico y la bestia que sube del mar, el papado, el eje sobre el que gira todo. Cuando llegas a la porción y todo el mundo se maravilla tras la bestia. Correcto. Quieren decir que eso solo ocurrirá después del fin del tiempo de gracia, pero lo hemos visto y lo verán también en la presentación de Matt.
Lo has hecho numerosas veces. Muchas veces. Hemos mostrado toda la realidad en la que todos están, en la que todos corren hacia el Papa, en cualquier caso. Sí, incluso hicimos uno en el pasado sobre el Éxodo y el faraón del Éxodo y por qué cayeron las plagas. No tenía nada que ver con el ataque de Turquía a Jerusalén. Siempre tuvo que ver con anular la ley de Dios. Tú, Moisés, haces que el pueblo del Shabbat guarden el descanso sabático. Ese era el problema. El mismo problema se presentará al final. Es un problema del hombre de pecado contra Cristo. Así que vamos a prescindir de esto. Ya hicimos uno al respecto. El último que hicimos, Matthew acaba de hacer uno. Pon el enlace ahí. Miren eso. Estoy seguro de que continuará con su buen trabajo. Y no se confundan con todos esos extraños vientos de doctrina que soplan por ahí. Así que ahora hablemos del rey del sur, porque Martin hubo otro que citó que el rey del sur también es el Islam. Quieren imponerlo por todas partes. Así que estudiemos un poco y veamos qué dice la Biblia al respecto. Recuerden que el espíritu de profecía nunca dice con tanta claridad que el rey del norte es el papado, sino que el rey del sur es lo que sea, ¿verdad? Hay que leerlo desde la historia y la profecía. Así que históricamente el rey del sur era Egipto, al igual que el rey del norte era Babilonia. Entonces, ¿quién o qué podría representar al antitípico rey del sur? Esa es la pregunta que nos planteamos. En Apocalipsis 11 se describe una guerra contra la palabra de Dios en la que sus dos testigos, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son atacados abiertamente por un poder del abismo. Durante siglos, la Iglesia de Roma había gobernado y la palabra de Dios había estado oculta en una lengua muerta, bajo tradiciones y fábulas. La Reforma restauró la palabra a la humanidad y Satanás desplegó una nueva estrategia para destruir su veracidad. Así que la Reforma que dijo, este es el criterio con el que trabajamos con la Biblia y solo la Biblia, eso es todo. Ahora, eso destruye el poder del papado que basa sus ideas en la tradición y todo lo demás. Entonces, ¿cómo se ataca la Biblia? Bueno, hay que usar otra estrategia. Bueno, han usado algunas estrategias. Una fue cambiarlo un poco aquí, un poco allá. Así es, sí. Al abordar algo como la evolución y aceptar eso. Debemos considerar el panorama completo. Así que cuando un disfraz del error ha sido descubierto, eso es lo que hizo la Reforma. Esto proviene del conflicto de los siglos. Satanás le da otro y la gente lo saluda con el mismo entusiasmo con que acogió al anterior. Cuando el pueblo descubrió que el romanismo era un engaño, la Reforma lo dejó muy claro y Satanás ya no podía conseguir por ese medio que se violase la ley de Dios. Entonces optó por hacerle creer que todas las religiones eran engañosas y la Biblia una fábula, y arrojando lejos de sí los estatutos divinos se entregó a una iniquidad desenfrenada. Así que si desechas las directrices de Dios, entonces tienes iniquidad desenfrenada. Esto es anarquía, esto es deshacerse de todo. Ah, ok, anarquía. Continuando con esta obra, y cuando estén acabando de dar sus testimonios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el periodo en que los dos testigos iban a testificar vestidos de sacos terminó en 1798. Cuando estuviesen por concluir su obra en la oscuridad, la Biblia, en otras palabras, les haría la guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la Iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. No Turquía. Mas aquí
se deja ver una nueva manifestación del poder satánico. Otra estrategia, el mismo estratega, Así es Satanás usando el mismo poder. pero de otra manera. Con el pretexto de reverenciar las escrituras, Roma las había mantenido aprisionadas en una lengua desconocida y las había ocultado del pueblo. Durante la época de su dominio, los testigos profetizaron vestidos de sacos. Pero otro poder, la bestia que sube del abismo, iba a levantarse a combatir abiertamente contra la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Pero ese es el mismo estratega maestro quien está detrás de esto, Satanás. Por cierto, ¿a quién Satanás le dio su poder, su trono y gran autoridad? A Roma, Apocalipsis 13. Perfecto, perfecto. Así que nada ha cambiado. Simplemente se está poniendo un nuevo disfraz. Es como un mago. En un momento está vestido de negro y al siguiente se viste de rojo. Cada vez que Satanás intentaba algo y al ver que se estaba yendo al precipicio, lo movía. Pero su estrategia no cambió su plan principal. Bien, en Apocalipsis se menciona la gran ciudad, en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos. Se llama simbólicamente Egipto. Ajá. Ahora, Martín, ¿quién era Egipto en sentido literal antes? El rey del sur. Ah, pero ahora hablamos de un Egipto espiritual. Oh, pero pensé que según estos otros, no se puede pasar de lo literal a lo espiritual en Daniel. Ajá, pero Martín, El espíritu de profecía sí lo hace. pero se me permite hacerlo en términos de toda la iglesia porque la Biblia habla del Israel espiritual. Entonces, Martín, el Egipto espiritual ¿sería esa la ecuación o se equipararía con el rey espiritual del sur? Sí, ¿De acuerdo? De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo, así que eso es un criterio, se deshizo de él y se opuso a sus mandamientos. En otras palabras, anarquía. anarquía, haz lo que quieras. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Este es el espíritu del Egipto espiritual. Sí, el rey del sur. Ujú. Esto es ateísmo. Martin, esto se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 272. Así que el ateísmo es el Egipto espiritual. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, Y la nación representada por Egipto iba a ponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. así que eso lo convierte en espiritual. Dicho de otro modo, incluso las otras naciones representarán la misma espiritualidad. Sí, decadente. Así que todo el sistema aquí es espiritualmente Egipto. La gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. Espiritualmente, Martín, con Sodoma. Así que ahora tenemos dos cosas. Tenemos un espíritu que dice ateísmo, que Dios nos dicte lo que está bien y lo que está mal. Haz lo que quieras, es toda la ley. Ese es un aspecto del rey del sur. Y el otro es que se compara con Sodoma. La corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta en manifiesto especialmente en la vida disoluta, la depravación sexual. Y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje: libertinaje. Así que el ateísmo, cualquier cosa que excluya a Dios y su ley de la sociedad, y el libertinaje, filosofía del rey del sur.
El comunismo, cualquiera de esas. Echemos un vistazo, echemos un vistazo. ¿Podemos decir entonces que el Egipto espiritual es el ateísmo, incluyendo el secularismo y el libertinaje? Definitivamente. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿De acuerdo? ¿Dice Islam? No, nada. No. ¿De acuerdo? Analicemos un poco más a fondo aquí en el conflicto de los siglos. No iban a permanecer mucho tiempo en silencio los fieles testigos de Dios que habían sucumbido bajo el poder blasfemos que sube del abismo. Después de los 3 días y medio, el espíritu de vida venido de Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. En 1793 había promulgado la Asamblea Francesa los decretos que abolían la religión cristiana y desechaban la Biblia. 3 años y medio después, este mismo cuerpo legislativo adoptó una resolución que rescindía esos decretos y concedía tolerancia a las Sagradas Escrituras. El mundo contemplaba estupefacto los terribles resultados que se había obtenido al despreciar los oráculos sagrados. Hemos hablado mucho de los oráculos, ¿verdad? Y los hombres reconocían que la fe en Dios y en su palabra son la base de la virtud y de la moralidad. Así que tenemos 2 cosas ahora, Martín. Existe este intento de eliminar a Dios de la sociedad. Existe este intento de negar incluso su existencia. Hay un libertinaje entrando al mundo, pero Dios no permite que su palabra sea arrebatada. Está ahí. Así que tienes una opción. Sí. Tienes una opción entre las dos. Creo que si alguien tiene una pregunta, si realmente fue así, simplemente retrocedan y miren las noticias y observen todo lo que sucedió en los últimos 4 años. Sí. Y hasta ahora llegaremos a eso, pero ya lo hemos mencionado. Está siendo repelido. Siendo repelido. Entonces, ¿qué sucedió en la Revolución Francesa? Durante el mismo periodo en que esta Revolución Francesa tiene lugar y el remanente comienza a predicar un mensaje de separación y el mensaje de los 3 ángeles, Satanás prepara su farsa. Así que veamos esto con un poco más de detalle. Uno de los filósofos de la Revolución Francesa es Voltaire, y estas personas eran todo menos un modelo, pero también eran jesuitas. Este es un jesuita. Ahora, los jesuitas fueron creados para contrarrestar la reforma. ¿Cuál es el arma más poderosa que Dios le dio a la reforma? La Biblia. La Biblia. Así que ataquemos la Biblia. De lo contrario, no podemos ganar esta batalla, ¿verdad? Y saquemos algo en lugar de la ley de Dios. Y sacan esto de aquí, que como pueden ver es una representación casi de las tablas gemelas de la ley. Es solo una ley diferente. Y si la analizamos con un poco más de detalle, esta es la Declaración Original de los Derechos Humanos de la Revolución Francesa, presentada en forma de 2 tablas de piedra con una fascia entre ellas. Es decir, es un régimen fascista y tiene este curioso sombrero en la parte superior, que es el sombrero frigio, el sombrero jacobino, y hemos rastreado ese sombrero hasta Asiria, ¿correcto? Donde el hombre libre, en otras palabras, en terminología moderna, al nivel de la masonería, sirve a un poder superior, que es el rey de Asiria, que es un tipo del rey de Babilonia, que es un tipo del papado. Así es. En resumen, y luego está el ojo que todo lo ve, jesuita, por encima, y por supuesto la serpiente con cola en la boca. En otras palabras, es la serpiente que da vida sin principio ni fin. Es el Dios de este mundo, Lucifer. Así que en lugar de la palabra de Dios estaban los derechos humanos. Derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos. Y tienes derecho a todo. Sí. Incluso tienes derecho a la pornografía, tienes derecho a satisfacer tus lujurias, todo. Aquí en el libro de educación que leemos sobre la Revolución Francesa, multitudes llegan así a creer que el deseo
constituye la ley suprema, que el desenfreno es libertad y que el hombre es responsable solamente ante sí mismo. Esta es la filosofía. Si se proporciona semejante enseñanza al comienzo mismo de la vida, cuando el impulso es fortísimo y urgentísima la necesidad de dominio propio y pureza, ¿dónde quedan las salvaguardias de la virtud? ¿Qué ha de impedir que el mundo se convierta en una segunda Sodoma? Al mismo tiempo, la anarquía, porque si no hay ley, hay anarquía, ¿verdad? Trata de hacer desaparecer toda ley, no solo divina, sino humana. La concentración de la riqueza y el poder es algo que está ocurriendo en el mundo. Con mucha intensidad. Recuerdo que también hablaste de eso en Asalto Total, de cómo todas las pequeñas corporaciones se fusionaron en grandes conglomerados. Correcto. Las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría. Es decir, ¿cuánto dinero gastó Bezos en una boda? Una locura, no puedo recordar la cantidad, pero era... Primero dijeron 500 millones y luego dijeron 1.000 millones. Probablemente podrían haber casi rescatado a algunos países. Podrían haber rescatado a algunos países y mucha pobreza y hambre podría haberse aliviado. Las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial. ¿Qué? ¿Qué dice ahí? En todo el mundo. En todo el mundo. Las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Así que vamos a tener una guerra entre mentalidades. Bueno, eso es un choque de mentes. Debo decir, creo que estos últimos 4 años, esto se hizo realidad. Absolutamente. Ahora, ¿quiénes fueron los que movieron los hilos? Bueno, si estudias la Revolución Francesa, verás que los jesuitas estuvieron detrás de ella. Con la huida de los hugonotes quedó Francia sumida en general decadencia. Florecientes ciudades manufactureras quedaron arruinadas. Los distritos más fértiles volvieron a quedar baldíos. El entorpecimiento intelectual y el decaimiento de la moralidad sucedieron al notable progreso que antes imperara. París quedó convertido en un vasto asilo. Se calcula que precisamente antes de estallar la revolución, 200.000 indigentes dependían de los socorros del rey. Martín, ¿cuántas personas viven hoy en día gracias a la asistencia social? Millones. Los jesuitas solos florecieron en la nación caída y gobernaron con amenazante tiranía sobre la iglesia, escuelas, prisiones y galeras. El número de muchachos y doncellas menores de 17 años que fueron asesinados por orden de aquel excretable gobierno se cuenta por centenares. Pequeñuelos arrebatados del regazo de sus madres eran ensartados de pica en pica entre las filas jacobinas. En apenas 10 años perecieron multitudes de seres humanos. Martín, ¿cuánta pedofilia hay en el mundo hoy en día? Es repugnante. ¿Cuántos niños y niñas son asesinados en estas situaciones de profanación? Trata de personas. Martín, este espíritu está en todas partes. Y siempre está vinculado a personas muy prominentes y notables en los medios de comunicación y en todas partes. Sí, y van a los tribunales y salen impunes, ¿cierto? Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús. Hablando de los jesuitas, de aquel que anduvo haciendo bienes, pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios.
Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no eran solo perdonables, sino dignos de ser recomendados. Siempre que vieran los intereses de la iglesia, con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores, establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo, y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Así que todas las universidades del mundo actual se rigen por los principios jesuitas. Se convirtieron en cloacas, Martín. No se permitía mencionar a Dios. Tenían un departamento de teología que debía ceñirse estrictamente a su teología, fuera cual fuera, normalmente una teología falsa, y el resto era totalmente secular, ateo. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y donde quiera iban lograban reavivar el papismo. Lo mismo. Uno de esos lugares fue Estados Unidos, donde hoy dirigen la Corte Suprema y todo el gabinete parece estar bajo su control. No obstante, el odio general que inspiraba, aún en los países católicos, el terrible tribunal fue restablecido por los gobernantes obedientes al Papa y muchas atrocidades demasiado terribles para cometerse a la luz del día volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. En muchos países, miles y miles de representantes de la flor innata de la nación, de los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, patriotas e industriosos, los más brillantes literatos, artistas de más talento y artesanos más expertos fueron asesinados o se vieron obligados a huir a otras tierras. Esos eran los medios que se valía Roma para apagar la luz de la Reforma. ¿Y qué trajo consigo, Martín? Trajo la Edad Oscura. Sí, ¿y cómo arrebatarles la Biblia a los hombres? Sí, los países más pequeños, las naciones más humildes e insignificantes fueron sus baluartes. La pequeña Ginebra, a la que rodeaban poderosos enemigos que tramaban su destrucción, Holanda en sus bancos de arena del Mar del Norte que luchaban contra la tiranía de España, el más grande y el más opulento de los reinos de aquel tiempo, la glacial y estéril Suecia, esas fueron las que ganaron victorias para la Reforma. Así que Dios mantuvo viva la idea de la Reforma, pero los jesuitas se robaron la mente de la gente. Ahora, es interesante recordar que este es el rey del norte, usando sus actos para influir en el rey del sur. Está sentado a la mesa. Sí, está preparando todo el asunto del rey del sur. Así que los jacobinos eran los impulsores de este libertinaje y esta filosofía repugnante. Cuando hayan acabado su testimonio, esos son ahora los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Literalmente durante 3 años y medio la Biblia estuvo prohibida en Francia. Luego se levantó la prohibición. La gran sociedad bíblica comenzó en todo el mundo, pero los gobiernos del mundo se habían secularizado y Dios fue eliminado. Y poco después de las sociedades bíblicas, también se infiltraron en eso. Sí. Y entronizaron a una diosa que era una prostituta llamada la diosa de la razón. Y la pasearon por las calles, ¿cierto? Así que la diosa de la razón sustituyó a la Biblia al ser presentada. Esta diosa, esto también proviene del conflicto de los siglos. Ante la convención la tomó el orador de la mano y dirigiéndose a toda la asamblea, dijo: mortales, cesad de temblar ante los truenos imponentes de un Dios que vuestros temores crearon. Repugnante, ¿verdad? Repugnante. Vemos eso hoy con todo este progresismo. Exactamente. No reconozcáis de hoy en adelante otra divinidad que la razón.
Yo os presento su imagen más noble y pura, y si habéis de tener ídolos, ofreced sacrificios solamente a los que sean como éste. Caiga ante el augusto Senado de la libertad el velo de la razón. Así que el Senado va a gobernar ahora. La diosa, después de haber sido abrazada por el presidente, tomó asiento en una magnífica carroza que condujeron por entre el inmenso gentío hasta la catedral de Notre Dame, que se incendió recientemente y tuvo que ser restaurada a su esplendor original. Me pregunto por qué. Me pregunto por qué. Para reemplazar a la deidad, la elevaron sobre el altar mayor y recibió la adoración de todos los que estaban presentes. Y Voltaire y los jesuitas y todos los demás que dijeron, pienso, luego existo. Todos estos jesuitas estaban detrás de esta filosofía. Quizás si miramos atrás y analizamos exactamente cuándo todo esto realmente se afianzó, también sería hace 3 años y medio. Correcto. Y el poder de los reyes fue arrebatado. Los países del mundo se secularizaron. Incluso el Papa, por Napoleón, un masón, fue capturado y su poder político fue arrebatado hasta que fuera restaurado. Y llegaremos a eso. Así que, Martín, si retomamos la historia en Apocalipsis capítulo 17, tenemos a la bestia del Apocalipsis y una mujer cabalga sobre ella. Ahora, esta bestia también es el dragón de 7 cabezas, pero no hay coronas, así que no gobierna. Así que esta es la etapa no es, como ya hemos comentado. Tenías la etapa del poder papal, donde las coronas estaban en los cuernos, ella gobernaba. Ahora las coronas han desaparecido. Esta es la bestia que sale del abismo y que gobierna. Y es una mujer la que monta. La bestia no tiene coronas, ya que ahora se encuentra en la etapa de no es, pero recibirá poder después de que esta etapa se complete. Bien, así que esta es la parte donde aún conserva la herida aparentemente mortal. Correcto. Ahora, ¿cuál es el propósito de que esta bestia no tenga coronas? En otras palabras, el poder de legislar la moralidad según su voluntad. Así que simplemente no es posible hacer cumplir sus leyes, pero sigue siendo así. Sí, básicamente, Martín, esta es la etapa que se crea y que debe superarse para volver a la etapa de gobierno. Y si pasamos al versículo 12, veremos, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, todavía no tienen coronas, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. La bestia siempre es el catolicismo, ¿verdad? Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y la iglesia está gobernando a esta bestia. Así que la filosofía del Rey del Sur es una filosofía de ateísmo y de libertinaje. Haz lo que quieras, es toda la ley. Y es una filosofía subterránea. Es una bestia que asciende del abismo e insta al mundo a una nueva filosofía. La diosa de la razón, la libertad, la fraternidad, la libertad y la hermandad. Todos nos amamos. Esa es la filosofía que se transmite al mundo. Y para infiltrarse lo hacen a través de las logias masónicas. Aquí tienen un retrato de Anthony Sayer, el primer gran maestro de la logia de Londres, fundada en 1717 para preparar el camino. Y así es como se ve. Y por supuesto, ese es el símbolo que tienen. Se ponen la mano sobre el pecho así. Y luego veamos la foto del título de Pío XII, de la biografía de Padellarios Patelli. Es el mismo símbolo. Así que Roma, a través de los jesuitas, crea este sistema para infiltrarse en el pensamiento político y espiritual del mundo. Y es un sistema luciferino, no reconoce a Dios, ni a la Biblia, ni su ley.
Sí, pero así es como siguen operando, a pesar de tener a sus representantes, tienen a los caballeros, a sus caballeros de Malta o a todas las sociedades secretas infiltrándose. Correcto. Entonces, en este periodo, ¿qué se está desarrollando? Bueno, en el periodo en que esta bestia emerge del abismo, vemos el auge de la masonería, como acabamos de ver, el comunismo, el espiritismo, el evolucionismo, que es ateísmo, la teosofía, que es la adoración a Lucifer, y el existencialismo. Definimos el existencialismo en la creencia filosófica de que cada uno es responsable de crear su propósito o significado en su vida. Nuestro propósito y significado individual no nos son dados por dioses, gobiernos, maestros u otras autoridades. Nosotros decidimos. Ese es un decreto papal. Empezamos con el hombre, no empezamos con Dios. Eso es lo que dijo el Concilio Vaticano. Lo hemos discutido muchísimas veces. Así que aquí tenemos todas estas estructuras ateas. Al mismo tiempo, Karl Marx fundó la Liga de Comunistas y el Manifiesto Comunista se escribió en 1844 y se publicó en 1848. ¿Y cuál era su filosofía? Karl Marx y Friedrich Engels se conocieron en París y fundaron una asociación vitalicia que cambiaría al mundo. 2 meses después, en noviembre de 1844, Engels escribió a Marx: esta es la filosofía que necesitamos. Actualmente celebramos reuniones públicas por todas partes para establecer sociedades para el progreso de los trabajadores. Por una gran mayoría, todo lo cristiano fue excluido de las reglas. No debe haber ningún Dios o la Biblia involucrados. Marx ya había escrito un manual ateo titulado La esencia del cristianismo, en el que argumentaba contra la existencia de Dios. ¿Es esta filosofía la del Rey del Sur? Totalmente. Bien, niega la existencia de Dios. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? No conozco a Jehová, no me importa. ¿Es esto lo que dice? En 1844 afirmó en una de sus obras que la crítica de la religión es el prerequisito de toda crítica. También en esta obra llamó a la religión el opio del pueblo. En otras palabras, una droga. Y en la siguiente frase propuso la abolición de la religión. Deshagámonos de la religión. ¿Eso estaba escrito en la Constitución? ¿No enviaron los franceses la Estatua de la Libertad? Sí, porque es gracias a esta maravillosa libertad que se deshacen de la religión. ¿Libertad de qué, Martín? De Dios y de la ley, ¿cierto? Es esencial para la verdadera felicidad. Y así nació el marxismo y el socialismo y el comunismo, que tanta felicidad han traído al mundo. Bien, Martín, curiosamente el marxismo, el socialismo y el comunismo son la filosofía del Rey del Sur. Sí, encaja perfectamente con eso. Encaja perfectamente con eso. Muy bien, en el tiempo del fin, el Rey del Norte, que es la filosofía papal de su ley y su gobierno, presionará contra la mentalidad secular. ¿Quién creó la mentalidad secular? Ellos lo hicieron. Lo hicieron a través de sus representantes, los jesuitas, ¿correcto? Adam Weishaupt era jesuita y creó los Illuminati, ¿cierto? Dijiste que presionó en contra, pero en realidad el Rey del Sur estaba presionando contra el Rey del Norte. Sí, entonces el Rey del Sur lo estaba presionando y luego lo invadió. Sí, entonces este es el momento en que el comunismo, el socialismo y todo esto se subieron al carro, como hemos visto a través de los años, han estado presionando contra el Rey del Norte, pero como acabas de mencionar, fue creado por el mismo Rey del Norte en cualquier caso. Muy bien, seamos muy prácticos. Bajo la administración Biden, ¿qué mentalidad gobernaba? ¿Rey del Sur o Rey del Norte? Rey del Sur. La filosofía del Rey del Sur, ¿verdad? Libertinaje, haz lo que quieras, progresismo, lo que sea, todas esas cosas.
Lo veremos en un momento y por supuesto también fue introducido allí por los jesuitas. Sí, Porque el movimiento hippie con el amor libre y las drogas fue promovido por los jesuitas. Siguieron adelante con sus pequeñas camionetas llenas de flores, repartiendo LSD y drogas y asegurándose de que viniéramos a San Francisco con flores en el pelo para tener un poco de libertinaje mientras fumamos y resoplamos, navegamos como un pájaro plateado, etcétera. Lucy en el cielo con diamantes, LSD. ahora, interesante, estaba pensando que Biden es católico, así que es rey del norte, pero él permite que todo esto suceda. Él interpreta el papel del rey del sur. Durante el movimiento hippie, ¿no fue también un rey del norte, el papado, un candidato a presidente? Sí, Entonces, cada vez que llega este impulso, en realidad hay un rey del norte. atrás de escenas hay alguien que realmente está gobernando. Simplemente está estableciendo un sistema. En 1844, Martín, tenemos el origen de las especies. ¿Cuándo fue esto escrito por Darwin? Bueno, dibujó algunas notas breves que se ampliaron en 1844. Así que aquí viene la filosofía de que Dios no existe. ¿Es este rey del sur o el rey del norte? Rey del sur. Así que veamos el concepto del auge del libertinaje occidental. ¿No era ese el otro criterio para Sodoma? La Sodoma espiritual. Y si lo buscas en internet, esto es lo que encontrarás. Simplemente escribe aumento del libertinaje occidental. Estoy citando directamente al tío Google. ¿O es tía Google? No lo sé. Puede ser el doctor Google, el profesor Google, no lo sé. Quien sea. ¿De acuerdo? Refleja un debate histórico y continuo sobre la moralidad, las normas sociales y el percibido declive de los valores tradicionales en las sociedades occidentales. A menudo implica preocupaciones sobre la libertad sexual, desafiando las jerarquías establecidas, una percepción de ruptura del orden social. Este ascenso percibido a menudo se vincula a un cambio cultural más amplio que incluye cambios de actitud hacia la sexualidad, el género y la autoridad. Aquí hay una visión más detallada del concepto, un concepto histórico. El término libertinaje se ha usado a lo largo de la historia para criticar comportamientos considerados inmorales o excesivos, en particular en relación con la conducta sexual. Acabamos de leer esa palabra con espíritu de profecía, ¿verdad? En los siglos XVIII y XIX no fue la época de la Revolución Francesa. Las preocupaciones sobre el libertinaje a menudo se relacionaban con la ansiedad por la movilidad social y la influencia percibida de individuos sin principios en la política. Más recientemente, el concepto se ha asociado con el auge de la pornografía, la revolución sexual y otros cambios culturales que desafiaron la moral sexual tradicional. Por lo tanto, los temas claves son la libertad sexual. Un elemento central del debate es la tensión entre las perspectivas tradicionales sobre la moral sexual y la creciente aceptación de diversas expresiones sexuales. Esto desafía a la autoridad. El concepto de libertinaje puede usarse para criticar a aquellos que cuestionan o socavan las autoridades sociales, políticas y religiosas establecidas. Martin, tenemos aquí un choque entre dos mentalidades. Oh, es como el este se separa del oeste, las dos mentalidades. Y es norte y sur, ¿verdad? Sí, El norte es la moral papal, el sur es esta libertad, esta impiedad. En cualquier universidad te bombardean con ateísmo y evolucionismo. No importa qué materia estudies, cuando vas al mundo del cine es teatro jesuita, es libertinaje, es haz lo que quieras, te acuestas con quien quieras, no importa si es hombre o mujer, de hecho ni siquiera importa si no es humano, en esta época en la que vivimos. Y es la maniobra clásica para instaurar un sistema
donde Roma vuelve a alcanzar la autoridad porque el protestantismo y la sola escritura se han diluido tanto que ni siquiera pueden oponer resistencia. Sí. De resistencia. Así que se unen al rey del norte. Se unen al rey del norte porque obviamente parece tener la influencia y la posición moral para dictar una moral falsa. Sí, han olvidado por completo lo que los reformadores enseñaron sobre Roma. Ahora se unen a Roma contra este rey secular del sur. Y el orden social, la preocupación por el libertinaje a menudo refleja ansiedades sobre la estabilidad de las estructuras sociales y el potencial de caos o desorden. ¿No es esto anarquía? Ordo ad cao. ¿Lo tenemos? Sí. Entonces veamos la administración de Trump. ¿Está luchando contra esto? Sí. ¿Está utilizando la economía? Sí. Aranceles. Aranceles, eliminando fondos a las universidades. Cualquiera que promueva el progresismo o las personas transgénero en deportes de mujeres están desfinanciados. Sí, incluso Doge, cómo destacaron algunos de los gastos innecesarios, cómo se destinó a convertir a ratones en transgénero y todo eso. Correcto. Entonces hay una guerra masiva. ¿Está empleando incluso al ejército contra cualquier forma de resistencia? Entonces, Martín, la filosofía del rey del norte está destruyendo la filosofía libertina e impía, pero es el rey del norte quien lo hace. Así que eso es lo que está sucediendo a esa escala. Y al mismo tiempo, el rey del norte está ocupado estableciendo la unidad de todas las religiones. Sí. La fraternidad. Los acuerdos abrahámicos, lo que sea. Y por lo tanto se necesita un cambio cultural. El concepto se invoca con frecuencia en debates sobre cambios culturales más amplios, como el auge del individualismo. ¿No deberíamos deshacernos de eso? El Papa dijo eso. Sí. No se puede ser un individualista, hay que ser un seguidor. Ese es el lema jesuita. Es por el bien común. Consumismo, ¿no es eso parte del Rerum Novarum? Y no lo propaga el Papa moderno, el Papa León. Y el secularismo, Martín, el rey del sur, según Apocalipsis 11, según la interpretación que encontramos en el conflicto de los siglos, es impiedad y libertinaje. Aquí lo tenemos. Hay una guerra contra él para erradicarlo y establecer la mentalidad del rey del norte. ¿Y qué hay de la mentalidad bíblica? ¿No se deja de lado entonces? Por supuesto. Perspectivas. Los conservadores morales a menudo ven el auge del libertinaje como una decadencia de los valores tradicionales y una amenaza para la orden social. ¿Vemos eso hoy en día? Sí, lo vemos con la administración Trump tratando de deshacerse de todo este orden social y todo esto. En el tiempo del fin, el rey del sur presionará contra el rey del norte. Se deshizo de su influencia política, pasó a la clandestinidad, se deshizo de la fe en Dios, la fe en la Biblia, la fe en Dios como creador, introdujo el libertinaje, el amor libre, el progresismo, etc. Y ahora debe ocurrir lo contrario, tras deshacerse del protestantismo y absorberse en el movimiento ecuménico. Así que los liberales sociales pueden argumentar que las preocupaciones sobre libertinaje a menudo son exageradas. ¿No es eso lo que encontramos en los medios? Exactamente. Ya sabes, dijimos todo eso. Dijimos que el péndulo oscilará tanto que volverá a oscilar y ahora está oscilando de nuevo y la gente sigue intentando mirar hacia otro lado. Muy bien, entonces, ¿cuál es la oscilación? Fue el rey del norte, luego se convirtió en el rey del sur. El rey del sur se volvió muy arrogante, particularmente bajo la administración Biden. Y en toda Europa, quiero decir, mira Londres. Y el mundo. Y el mundo, o ve algunas de las calles de Berlín o cualquiera de esas ciudades en París o donde sea y observa cómo es. Y ahora el péndulo tiene que volver a oscilar. Y esa mayor libertad sexual
y tolerancia social son desarrollos positivos, esa mentalidad tiene que desaparecer. Ese es un resumen de Google. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos que tenemos? Pornografía. El auge de la pornografía en los siglos XX y XXI ha sido un foco importante de preocupación sobre el libertinaje, con críticos que argumentan que promueve la explotación sexual y perjudica a las personas y a la sociedad. La sociedad siempre está involucrada. Los movimientos sociales que defienden los derechos LGBT, los derechos reproductivos y otros cambios sociales han sido acusados de promover el libertinaje al desafiar las normas tradicionales. Normas tradicionales. ¿Quién apoya la tradición? La Iglesia Católica Romana. El discurso político. El término libertinaje se puede usar en la retórica política para atacar a los oponentes y demonizar sus ideas. ¿Sucede esto hoy en día? Verás, ocurrió bastante durante la administración Biden. Ahora está siendo invadida. Ajá, y están retrocediendo porque le temen a la economía, o sea, al dinero que le están quitando. La Universidad de Pensilvania Sí, tuvo que cambiar, tuvieron que retirar las recompensas que se les otorgaron a estas personas. sí, y con un pretexto u otro te arrestarán y te encarcelarán si no cooperas. En conclusión, podemos decir que la idea de un auge del libertinaje occidental es un concepto complejo y controvertido. Refleja debates en curso sobre la moral, el cambio social y la tensión entre la libertad individual y el orden social. El bien común, ¿es eso orden social? Definitivamente. Y Martín, ¿cuál será el fin de todo esto? Bueno, Apocalipsis termina la historia después de haber introducido esta filosofía del rey del sur, que ahora debe ser derrotada, y los reyes del mundo deben devolver su poder a la bestia. En otras palabras, Roma volverá a dictar su moralidad por ley. Y entonces, ¿qué sucede? Versículo 15 del capítulo 11. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El reino de Dios se establecerá no por el hombre, ya lo hemos discutido, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, al que eres y eras y has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ningún poder terrenal reinará. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Así que, Martín, Dios destruirá todo el sistema, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Esa es la ley de Dios. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Será entonces la ley de Dios crucial? Central. Y luego viene el terremoto y el granizo. Esa es la séptima plaga, la destrucción de todo. En resumen, podemos decir: tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. O nos atenemos a eso o terminaremos con el poder papal que niega la palabra de Dios e impone su propia moral. Y si no nos atenemos a esto, terminaremos en Egipto, que es la filosofía del rey del sur, y la filosofía del rey del norte prevalecerá, se impondrá, establece sus propias situaciones, y Turquía no tiene absolutamente nada que ver. Se integrará. Correcto, ya ha cooperado con el rey del norte. Terminemos con una cita final. Como dijo uno de los primitivos reformadores hablando de la iglesia cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Desgastará el martillo del rey del sur y desgastará el martillo del rey del norte. Ambos serán destruidos por la palabra de Dios. Y había dicho el Señor:
Ninguna arma forjada contra ti tendrá éxito, y a toda lengua que en juicio se levantare contra ti condenarás. La palabra de Dios será la vencedora. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Seguros son todos tus preceptos, establecidos para siempre jamás, hechos en verdad y en rectitud. Isaías 48, Salmos 111. También podrías leer Salmos 119, todo. Lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, mas lo que se edifique sobre la roca inamovible de la palabra de Dios permanecerá para siempre. Martín, si no nos mantenemos firmes en este libro, si no guardamos los mandamientos de Dios como están escritos en este libro, seremos derribados. Cualquier gobierno o sistema religioso que altere o cambie las palabras de este libro recibirá las plagas prometidas en él. Así que el rey del sur es secularismo, es ateísmo, es libertinaje. Esa filosofía debe ceder ante la filosofía del rey del norte, la supremacía papal, las fábulas papales, las leyes papales, y todas las naciones entregarán su poder a la bestia, incluidas las islámicas. Esa es la historia de la Biblia. No leo ninguna otra historia. Y esa es la guerra que debemos observar y nada más. Oremos. Padre Celestial, tu palabra es muy clara respecto a quién es el enemigo, a quién debemos vigilar y cuáles son los eventos del fin de los tiempos. Y te pido que abras la mente y el corazón de tu pueblo para que comprendan que la única seguridad es la justicia de Cristo, su reino, su ley. Y esta es mi oración, que todos apliquen correctamente la palabra y la comprendan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.